Asimismo, Sara, 85,5 billones de guaraníes es lo que contempla el presupuesto para el año 2020, según hoy presentó el ministro de Hacienda, Benigno López, el proyecto de ley ante el Congreso Nacional. Lo que prevé el Ejecutivo Nacional es cero aumento para las demás carteras, exceptuando a la del Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, que van a tener un aumento del 3,8%, porque así establece la ley, y también se va a respetar el acuerdo firmado del 16% de aumento salarial para el sector docente. No se van a prever más aumentos para las demás carteras, se van a ajustar los cinturones teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa no solo el país el día de hoy, sino también todos los países de la región. Escuchemos lo que decía el ministro de Hacienda esta mañana cuando llegaba hasta el Congreso Nacional. Lo que hay es aumento para compras y pago de medicamentos y contratos para cumplir con la política del Ministerio de Salud en cuanto a la unidad de atención familiar. Pero los aumentos no son muy grandes, en relación que el presupuesto es casi el mismo que este año. Entonces ya definitivamente se descarta la posibilidad de pasar el 1,5% de la ley de responsabilidad fiscal, ministro. Para el presupuesto, así como está proyectado para el año que viene, no se va a... En las condiciones actuales se va a respetar la ley de responsabilidad fiscal. Hay que entender que la ley de responsabilidad fiscal se va a respetar siempre, ya sea a través del cumplimiento del tope que establece la ley, o ya sea a través de otros mecanismos que establece la ley para seguir invirtiendo en obras y en infraestructura que es necesario para el país. El presupuesto no da para aumentos salariales de ningún sector. Eso tiene que responder a la lógica de los ingresos. El Poder Ejecutivo no ha planteado aumento salarial más allá del aumento salarial de los docentes en función de un acuerdo que tienen suscrito de hace 3 años. El presidente el ministro de Hacienda solicitó también al presidente del Congreso Nacional que se respeten estos números que está presentando el Ejecutivo, teniendo en cuenta que, como cada año sucede, cada ministerio hace su lobby correspondiente para solicitar los aumentos. Pero decía Benigno López, ¿de dónde vamos a quitar si se otorga más aumentos? Porque esto es ajustarse los cinturones y respetando un poquito, decía él, tratando de no salir de la ley de responsabilidad fiscal tal como se exige. También decía Benigno López, de acuerdo a la crisis política que se está viviendo hoy, que él permanece en el cargo y que el único que lo puede cambiar es su hermano, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pero que hasta hoy él permanece en el cargo. Quienes llegaron también hoy hasta el Congreso Nacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y llegó también a reunirse con Blas Llano para defender el presupuesto que ellos están solicitando, y él no dio cifras de cuánto es el presupuesto que piden. Sin embargo, detalló que los funcionarios de la Corte Suprema exigen un aumento salarial del 20% para el año 2020. Escuchemos lo que decía el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Incluyendo lo que implica dar cumplimiento a leyes, es decir, aquello que no fue objeto de decisión propia del Poder Judicial, incluyendo eso, va al 19%. Pero si se excluye eso, el porcentaje baja sensiblemente. ¿Explica el aumento salarial, presidente, el aumento salarial de los funcionarios? Los gremios unánimemente han pedido, en realidad, no un aumento salarial, sino una suerte de actualización por la desvalorización que han tenido los salarios, porque hay que considerar que hace 7 años que no hubo modificación en ese sentido y la inflación acumulada es muy importante y ha depreciado sensiblemente. Entonces se ha planteado una actualización que en realidad no es integral, es parcial, equivalente al 20%. Para los magistrados
magistrados, presidente, ¿qué información Los tiene? magistrados han hecho un pedido diferente, no de aumento salarial, sino de una actualización de bonificaciones. ¿Se mantiene eso? Se mantiene. Hablaba ayer el presidente del Congreso de que una de las propuestas de esta cumbre de poderes es la austeridad. En ese caso, él mencionaba en varias ocasiones a la Corte Suprema de Justicia. Usted ya hablaba de un recorte de 17.000 millones, pero en este presupuesto para el 2020, ¿hay posibilidades de aplicar mayores recortes o ya quitaron ustedes todo lo que se puede quitar? No. Siempre existe la posibilidad de ampliar los recortes. Acá en este anteproyecto, por supuesto que se replica lo que ya se hizo en este año, pero de ninguna manera eso implica que ya están cerradas todas las posibilidades. Lo que se plantea de ninguna manera tampoco implica que se satisface a cabalidad todas las necesidades. Lo que estamos haciendo es que ajustándonos a la situación general del país y plantear las ampliaciones que son absolutamente necesarias. El ministro de Hacienda, Benigno López, ya adelantó de que no hay dinero para otorgar los 20% de aumento salarial o reajuste salarial que están solicitando los funcionarios que trabajan en la Corte Suprema de Justicia. Solamente para hacer un pequeño recuento, las carteras, como siempre, más sensibles de un gobierno. Educación va a recibir un aumento entonces del 16% para los docentes. Va a haber aumento salarial para ellos, sin embargo no va a haber dinero para infraestructura, pero decía Benigno López que eso lo podrían quitar de los fondos del FONACIE que se destina justamente para infraestructura en el área de educación. Para salud va a haber un aumento del 4% para insumos y medicamentos y atención primaria a la salud. No habría aumentos ya para esta cartera finalmente, es lo que detallaba el ministro de Hacienda hace instantes en el Congreso Nacional.